Empecé a hacer videos re chica, en la época de la secundaria. Yo militaba en el centro de estudiantes y mi forma de participar era desde la comisión de video. O sea, ya filmaba con una VHS compacto las asambleas y las marchas y tomaba registro de todas las actividades del centro de estudiantes. Y ya desde ese momento sentía que era un canal de expresión. Y bueno, también mi viejo era fotógrafo, entonces también siempre hubo cámaras dando vueltas y eso también influyó seguramente. Pero bueno, después se tornó cada vez más en serio y al punto de que hoy es algo vital, digamos. Si no hago fotos y documentales, no me muero, digamos, o dejo de ser yo, no sé. Es como una parte muy importante de mí. Y sobre todo... ¿Cuando terminaste la secundaria, seguiste estudiando directamente? Apenas terminé la secundaria, entré a la escuela de Avellaneda, estudié cine documental y algunos años después la conocí a Adriana Lestido, que es con la que empecé a estudiar fotografía. Y eso me hizo crecer artísticamente y darme cuenta que también es todo personal en el fondo y hay que hacerlo con mucho compromiso y mucho trabajo y tomarme las cosas como más profundas. Hice muchos años el taller, desde el 2000 más o menos hasta hace unos años. Porque ella sigue convocando a talleres, ahora son distintos, es una vez por año, así. Y a veces voy y me hizo crecer estética, en la cuestión estética. Pero sobre todo en entender, por un lado, que las cosas llevan mucho trabajo. Sí, o sea que yo me acuerdo al principio cuando empecé el taller con Adriana, todavía era... sacaba fotos, pero no era una fotógrafa. Y me crucé ahí con fotógrafos de verdad. Y a la segunda clase le dije, no, mira, yo no estoy a la altura. O sea, como quería dejar, claro. Y ella me dijo, no, y tenés que trabajar. O sea, y eso fue como el primer gran aprendizaje. Bueno, cuando hice Piqueteras era re joven. Sí, tenía 21, 22 años, era muy chica. Y fue, nada, yo trabajaba con Vero, 2001, antes del colapso, pero que ya estaba todo muy denso. Cierra la empresa donde estábamos trabajando, nos quedamos sin trabajo. Ya veníamos con el proyecto y empezamos a ir a los piquetes de acá, de la provincia de Buenos Aires, y a investigar. Y bueno, nos topamos con que la mayoría eran mujeres, con que el origen había sido en el interior, en Cutralcó, bueno, eso ya lo sabíamos, pero era muy difícil investigar, o sea, en la prensa no salía nada, estaba todo muy tapado, los movimientos sociales antes del 2001. Y decidimos ir a los orígenes y que sean mujeres. En el medio del rodaje fue el estallido del 2001 en Buenos Aires y nosotras estábamos en Mosconi en ese momento.
Pero bueno, decidimos igual seguir con la premisa de que sean mujeres y de que esto era sobre el movimiento piquetero, y no los cacerolazos y todo eso. Nada, era otro documental, ¿no? Y fue un acierto, yo creo, porque había material sobre el movimiento piquetero, pero no con una mirada de género, cuando eran notoriamente las protagonistas del movimiento. O sea, no solo eran el 80%, fueron las primeras en salir a cortar la ruta. O sea, en general eran pueblos petroleros donde los hombres eran los que se quedaban sin trabajo, pero eran ellas las que salían a la ruta. Ellos por ahí se iban a buscar trabajo a otros lados, pero las que salieron a reclamar trabajo en las rutas nacionales fueron las mujeres con sus hijos, y a hacer la olla popular y bueno, encontrar una salida a esa desesperación, ¿no? En ese momento era una necesidad de decir lo que estaba pasando, de gritar lo que estaba pasando. Hoy lo veo también como, bueno, como que un registro histórico de ese momento, ¿no? De Cutralcó, Mosconi, Ledesma, o sea, de cómo empezó esto que fue el movimiento, que después creció un montón, se ramificó, se complejizó. Ser piquetera es salir a luchar por una necesidad que uno tiene. Hacerse escuchar con la gente que no nos quiere escuchar, que nos hacen oídos sordos, como ser nuestros gobernantes. Hay hogares, niñas, que no tienen el pan. Hay chicos que no van a la escuela porque no tienen calzado. Y cuando vos salís a pedir no te escuchan, no escucha. Por eso la única forma para que no escuche es que cortar la ruta. Pero ¿qué nos da? La respuesta que nos da es palo. No solo palo, muerte. Y ya no se podía, ya era insoportable, ya no había cómo, de qué poder salir adelante. Y uno de las dádivas no va a vivir, de los bolsones es un engaño. ¿Qué prefería nuestro gobernante? Que salgamos a robar, que salgamos a matar, que matemos a un comerciante para robarle qué comer, antes que salir a la ruta. De Agujeros en el Techo fue otro proceso totalmente. También fue más un encuentro con estas mujeres. Yo daba un taller de cine en la Villa 20 en Lugano, que en principio era para varones y mujeres, pero terminó siendo de mujeres. y ellas hacían cortos, ¿no? Cortos que eran de ficción, pero muchas actuaban de sí mismas y había una cosa de espejo todo el tiempo. Eso fue durante 2 años, del 2003 al 2005. También la hacía con otra chica que se llama Fernanda Álvarez. Después el taller terminó, pero yo seguí yendo, igual que en el taller, una vez por semana, iba y tomaba unos mates, me charlaba todo, y ya a veces creó una relación como de familia, de amistad, de cariño. Y bueno, era muy fuerte ir a la villa y sumergirme en la vida de ellas, y sinceramente para poder digerir todo lo que estaba absorbiendo y todo lo que ellas me abrían, tenía que transformarlo en un documental, realmente para no enloquecer o para poder digerirlo. Y después, si eso aporta al resto del mundo, fantástico, si no, igual yo necesito hacerlo, o sea, me pasa un poco eso. Es como una necesidad para no enloquecer, y también siento a veces una responsabilidad, como también lo tienen los médicos o los maestros, o no sé, yo hago documentales, ¿no? Bueno, esa creo que fue la experiencia que más me transformó de todas. Fueron muchos años en la villa, desde el 2013 empezó el taller y la película la terminé casi 2008, o sea, fines del 2007. Muchos años de ir una vez por semana, de quedarme a vivir ahí. Durante el rodaje estuve viviendo ahí todo un invierno, el invierno del Mundial del 2006. Capaz que volví a mi casa
cambiar la ropa, agarrar más cassette y después me iba de vuelta a vivir a la villa. Y fue transformadora, o sea, se cayeron prejuicios buenos y malos y estructuras y 1000 veces me pregunté qué estoy haciendo acá. O sea, podría vivir mi vida tranquila y estoy acá en el infierno con estas mujeres y nada, la verdad es que me enriqueció mucho esa experiencia. Aprendí mucho de ellas y creo que a ellos también fue como un intercambio. Ellas fueron a todas las veces que se proyectó en Buenos Aires, incluso en Mar del Plata. Y bueno, en la época que se estaba por estrenar, que por ahí había notas en la radio, así, ellas venían también. Que estaba bueno porque ellas venían a la proyección, después charlaban, o sea, en el momento del debate subían y hablaban. Y nada, y la gente las felicitaba y era como también sentirse realizadas, ¿no? Y Mujeres de la Mina es el último documental que está recién terminadito. También fueron un montón de años. Y fue en Bolivia, en Potosí. ¿Cómo surge? ¿Cómo tomás idea? Bueno, surge, en realidad fue Lore la que tuvo la idea original. Ella viajó a la Asunción de Evo Morales el 2006. Y en ese viaje fue a Potosí y la conoció a Francisca, que es una de nuestras protagonistas. Y Francisca le propuso que hagamos un documental sobre las mujeres en el Cerro Rico. Y Lore, en ese momento, digamos, ahí plantó la semilla. Y Lore volvió, lo primero que hizo fue encontrarse conmigo y decirme, tenemos que hacer un documental sobre las mujeres, Sí, dale, le dije yo. Yo igual en ese momento, 2006, estaba en pleno rodaje de Agujeros en el Techo. O sea, le dije, déjame terminar y arrancamos con ese. Pero igual nos juntábamos a escribir el proyecto. Fue también súper intenso, ¿no? El Cerro Rico de Potosí es intensidad y es muy hostil. Bolivia de por sí es muy intensa. Pero ahí está como muy marcada la muerte todo el tiempo, ¿no? Las minas tienen siglos y siglos y siglos de explotación y muerte. El Cerro Rico está todo lleno de agujeros. Te cierra el pecho, o sea, es realmente muy opresivo. Y de hecho las personas mueren, los varones mueren a los 30, 40 años. O por algún accidente en la mina o por la silicosis, que es el mal de mina, o sea, se les secan los pulmones. Entonces las mujeres que no pueden entrar a la mina porque es una maldición, quedan viudas. Entonces al final Potosí está lleno de mujeres viudas, con muchos hijos. Hoy 12 cuotas sin interés con su tarjeta de crédito. Está totalmente ahí. Está ese pasito ahí. Habla en inglés. Ya, tu cara primero lavada después tus manitas. Esto es para... Ay, muñeco. Esto es Це скіць. Mira, mami, sacando más luz.
Mujeres de la Mina es que fui directo a las mujeres, no di vueltas antes. Que en el caso de piqueteras, primero me metí en el movimiento piquetero, al principio miraba varones y mujeres, me fui dando cuenta el protagonismo de las mujeres en el movimiento, en cantidad y en sostenerlo y en ser las primeras en salir, y tuve que llegar a la decisión de que en este documental la voz la iban a tener las mujeres, que era la diferencia por ahí en otros documentales que había sobre el movimiento. En el caso de Agujeros en el Techo también, al principio era un taller de cine mixto, a varones y mujeres de la villa. Y solos los varones se fueron yendo, yo fui enganchándome cada vez más con esta familia de mujeres y al final, la relación era con ellas y el documental era sobre ellas y con ellas. Pero tuve que hacer todo un proceso hasta tomar la decisión de que eran las mujeres a las que yo estaba mirando, que era en ellas en donde veía un espejo y me sentía identificada en su condición de mujeres y en su lucha, ¿no? Y en su vida, en llevar adelante su vida. Y en Mujeres de la Mina, si bien fue Francisca, una de las protagonistas, las que nos propuso hacer el documental, ya directamente apuntamos hacia las mujeres. No tuve que dar todo ese rodeo, sino fui directo al grano, sí. Yo miro a las mujeres, me identifico con ellas, me interesa, no solo hay una búsqueda en ellas, sino que también me interesa que por lo menos en mis obras las imágenes de las mujeres reales y poderosas que yo encuentro, reflejar eso, no la imagen que suele haber en las películas y en la televisión de mujeres objeto de consumo, mujeres que les gusta hablan del detergente y el limpia inodoros, sino mujeres reales, que no son rubias y sonrientes a todo lo que les sucede, sino que tienen arrugas en la cara y tienen fuerza y poder y enojo muchas veces y muchas cosas por las que luchar. Y elijo también a las mujeres porque, no solo porque me identifico con ellas, no solo porque la imagen de las mujeres que suele estar dando vueltas no es la de las mujeres que yo veo, sino porque también dentro de esto, digamos, mis obras, mis documentales, mis fotos tienen siempre un compromiso social, porque la realidad en la que vivo es una realidad que me duele y que no puedo naturalizar y necesito convertirla en un objeto, o sea una foto, o sea una película. Pero dentro de esos grupos sociales que yo retrato, sean piqueteros, sean mineros, sean villeros, las mujeres son las que se llevan la peor parte, ¿no? O sea, tienen una doble exclusión y una doble opresión del lado de la sociedad. Y entonces me parece también que es un compromiso con ellas, con nosotras. Por eso elijo a las mujeres. Para mí hacer documentales o fotos es una forma de vivir y es una necesidad sobre todas las cosas, ¿no? Una necesidad de decir lo que siento, lo que pienso, lo que vivo y transmitirlo, más allá de que después esa obra se vea y circule, que eso está buenísimo, pero eso es un valor agregado. Yo necesito hacerlo y decirlo porque la realidad me conmueve y no puedo hacer nada con eso, digamos, no puedo naturalizarlo. Yo tengo un laburo de fotos de gente que vive en la calle, que fueron durante años que estuve viviendo ahí en Constitución, y me pasaba eso, o sea, o enloquecía o hacía, o sea, no podía naturalizarlo y que sea parte del paisaje, ¿entendés? Y bueno, un poco eso me pasa con todas las obras. Creo que lo hago para no enloquecer. Pero también soy consciente de que tengo ciertos privilegios, que tuve acceso a la educación, que tengo posibilidad de tener una cámara, que tengo posibilidad de hacer una película, que no cualquiera puede hacerlo. Y eso también me da una responsabilidad, ¿no?
como a cualquier persona, o sea, todos tenemos responsabilidad. Pero bueno, mi forma de aportar es esta. Empiezo en esto ya de grande, ¿viste? Porque primero soy maestra jardinera y trabajé muchos años en jardines de villa, de lugares muy marginales, y esto me llevó a conocer bastante por dentro las familias de las villas. Y después se me ocurrió estudiar cine, ¿no? Ya tenía mis 30 y largos y entré a estudiar en la escuela de cine. Y bueno, y me dediqué a esto del documental social. Yo siempre hago, mi línea de trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Con los derechos humanos, con la vulnerabilidad de las mujeres a veces, y a dedicarme a este tipo de documentales sociales donde hay una realidad para mostrar que la gente no quiere ver, que la sociedad niega o que invisibiliza. Y las problemáticas me fueron, yo digo que como que me fueron buscando, ¿viste? Yo estaba ahí y me llegaban estas cuestiones. Conocí una mujer en la villa que se llama Nora, que es madre de 12 hijos, y bueno, ella me fue, yo digo siempre que ella me enseñó a mirar la pobreza, las cosas buenas también que tiene, porque hay como un estigma, ¿no? Y esta cosa de la discriminación y que son portadores de cara porque tienen gorrita o porque viven en una zona marginal. Yo quería romper un poco con esto y siempre me fui sosteniendo en esta defensa de los derechos humanos, en esta... me llama la atención o me preocupa mucho la injusticia, ¿no? Y bueno, creo que en parte el video puede llegar a ser el cine en su conjunto, reparador por ciertos momentos, ¿no? Lo siento como una deuda que hay que devolver a estos grupos, a estas minorías vulnerables, para que se socialice más estas cuestiones que quieren mantenerse como más ocultas, ¿no? Esto, no quiero ver ni los pobres, ni la droga, ni la cárcel, ni la locura. Me parece que son temas donde hay que develar, hay que sacar el velo. Mucha gente habla sobre la mirada de la mujer, ¿no? Yo creo que hay tantas miradas como sujetos, que hay miradas de hombre, de mujer, hay miradas con el cuerpo que uno tiene, con la historia que uno tiene, con las percepciones que cada uno tiene. Entonces va a haber infinitas miradas. Lo que sí hay, me parece que es una decisión estética, política, de los temas, de los encuadres, de lo que querés mostrar, lo que vas a recortar, pero después es un conjunto, porque el asistente de dirección es varón y te da ideas que son superadoras de lo que vos querés hacer en rodaje, el músico también es hombre y sin embargo interpreta lo que vos querés contar, entonces es una mezcla. Yo la parte estética generalmente trabajo con un director de arte. Entonces, para mí sí, aunque sea documental, muchas personas se asombran, pero aunque sea un documental, tiene su puesta en escena, ¿no? Y me parece que a veces el ser mujer me ha dado cierta intimidad con el sujeto protagonista, que en la mayoría de las películas mías son mujeres. Entonces creo que encontramos como a veces una especie de lenguaje común, pero que ¿por qué no lo podría hacer un hombre? O sea, yo no puedo decir esto lo logré porque soy mujer. Sí siento que el entrevistado se abre a una intimidad que yo puedo captar, pero no creo que me abra más o menos puertas. Me parece sí que hay algo común con la mujer en la que tengo enfrente, pero ¿por qué no puede sensibilizarse también un hombre con estas cosas? Tal vez el relato del otro es el que cambia.
Bueno, mi primer documental fue un trabajo de tesis para egresar de la Escuela de Cine y hice un trabajo que se llamó, un documental sobre la pobreza, que se llamó De carne y sueño, y conocí a una mujer, Nora, y ahí me di cuenta también que me gustaba hacer este cine de denuncia, un cine social, donde está el sujeto protagonista, tiene que tener necesidad de contar algo, tiene que haber una necesidad para hacer un documental, no es porque a mí me guste hacerlo o porque quiero ganar un premio, sino que tiene que haber una necesidad de develar algo, de mostrar una realidad que no se ve, que está invisibilizada. Será porque también habré sido muy transgresora cuando yo era más chica, y entonces todo lo que tenía que ver con lo negado, lo prohibido, lo de que esto no se habla, me llamó más la atención. Y dije, bueno, son sujetos de derecho y además son sujetos que necesitan cierta devolución de dignidad. Yo digo que restituía la dignidad perdida estos materiales. Entonces, bueno, hago este documental, después con ella misma empezamos a formar un vínculo muy fuerte y hacíamos lo que yo llamo como una coproducción con el entrevistado. O sea, ya no era una película mía, sino que era una película nuestra. Y con Nora empezamos a coproducir, digo yo. ¿Por qué? Porque por ahí decíamos, ay, necesitamos poner una luz para que haya más claridad acá en este sector y no tengo una escalera. Ahora le pedimos una escalera al cholo acá enfrente, entonces iba y buscaba la escalera. Después decíamos, qué bueno sería que pase un carro. ¿Cómo querés que sea? ¿Carro a caballo? ¿Un carro tirado por una persona? Yo te consigo. Y entonces hacíamos como la producción juntas, ¿no? De estos encuadres. O nos sentábamos, por ejemplo, yo le decía, bueno, Nora, ¿qué es lo que hay que contar? ¿Qué hay que decir del barrio? ¿Qué hay que decir de los adolescentes? ¿O qué está faltando? Entonces ella me decía, poné la cámara y yo te digo, ¿no? Pero un poco el guión también lo trabajábamos juntas. Y así nace el segundo documental, que es Refugios, que es un documental sobre violencia familiar, porque veo que ella se reúne con las vecinas del barrio y empezaba a hablar de la violencia y hacerlas hablar a ellas. Y dije, acá hay otra película y hay otra necesidad para contar. Entonces surgió Refugios. Yo lo que digo es que sí, pasa eso. Pero si nosotros nos ponemos y hacemos y trabajamos, invitamos a otras mujeres también, se va haciendo una cadena. Sí. Y esa cadena puede llegar a ser muy larga. A lo mejor nosotros no vamos a existir más. Los profesionales que trabajan en esto, por ahí terminan cayendo en un saco roto, porque la violencia termina siendo un círculo como lo de adicción, un círculo vicioso, donde atienden a una mujer, la vuelven a mandar al mismo lugar y el problema sigue, porque no le buscan, no es una solución, pero es una respuesta positiva para la persona esta. A lo mejor nosotras le podemos dar toda la contención en hablarla, en decirle lo que puede hacer, pero si no tiene la ayuda de los lugares que están para eso, porque esa persona a lo mejor tiene que volver a la casa. Porque vos sabés bien que cuando se deciden hablar, y nos ha pasado, cuando se deciden hablar no pueden volver a la casa. Pero de todas maneras vuelven a la casa, sí, porque sí. Los lugares esos están para un tiempo. Pero ¿y si esa persona no encontró? No le sirvió para nada. Como el caso de Julio, de que tuvimos todos los contactos y ahora está encerrada, que no salió más. Que se hizo con los contactos con el albergue, con los abogados, a ver si podía hacer la denuncia. Y que tiene toda la familia ahí al lado de ella, que es del marido, que no puede hacer un mandado si no están controlando. Está amenazada. Claro, está amenazada por el marido, por todo, por la suegra. Sí, claro, pero la cuestión no se trata de las mujeres, sino se trata de que las instituciones gubernamentales o no gubernamentales que tienen la posibilidad de contratar gente que se ha preparado, que ha estudiado años para trabajar en todas los posibles desastres o problemas cotidianos que tiene la gente, venga a trabajar a un lugar como este, sin tener noción del lugar. La forma de cambiar eso sería trabajar en conjunto con la gente que estamos en el lugar y la gente que ha estudiado con esta posibilidad. El día que mezclemos la teoría que ellos tienen con la vivencia que tenemos nosotras desde acá, entonces vamos a tener un lugar de contención de verdad y vamos a poder ayudar a las mujeres o a las familias en lo que se requiera. Y después de eso me metí un poco más con los derechos humanos en general, entonces me vinculé con la gente de AMSAFE, del Sindicato de Docentes acá en Rosario,
hicimos una película sobre un centro de detención clandestino, y ahí ya se ampliaba la cosa, ¿no? Ya no eran los pobres, los marginales, sino que también había otros sujetos donde habían sido castigados injustamente, y también eso me llamaba mucho la atención. Y después de esto pasa un tiempo sin hacer nada, porque además me dedico a la docencia y porque uno a veces no puede vivir de esto, y estoy ahí dando clases sin demasiados proyectos. Y aparece un colega que me habla sobre Sandra Cabrera, que fue una trabajadora sexual asesinada en el 2004 acá en Rosario, de la cual todavía el caso estaba impune, y entendí que había que hacer otro documental y empecé a investigar. Y lo que me sucede siempre es que yo, bueno, le debe suceder a muchos documentalistas, me enamoro de los personajes, ¿no? Del sujeto protagonista. Me siento una atracción, pero así hubiera sido hombre o mujer, digo, también hubiera hecho un documental del Pocho Leprati, ya estaba hecho, pero sentía que era una dirigente social que estaba como estigmatizada porque trabajaba en esto del trabajo sexual, era madre de familia y era dirigente sindical. Mi mamá siempre trató de hacer que yo siga adelante, que no me deje llevar por lo que me dicen, que no me interese. Sí, en la escuela cada 2x3 me preguntan sobre mi mamá qué hacía, de qué trabajaba. Y yo siempre trato de contestarle de buena manera, pero ya, si hace ya 5 o 6 años que ya falleció y me da cosas ya hasta seguir hablando de ella. Pero yo sigo orgullosa de lo que mi mamá hizo, porque mi mamá todo lo que hizo era para darme lo mejor a mí. Si ella trabajó eso, pues será porque no consiguió otra vuelta, pero... Bueno, ya venía yo recreando dentro del documental, ¿no? Y con Sandra Cabrera lo que me pasó es que me contaban cosas tan íntimas de su vida como mujer, de su vida diaria, que tenía hijos que llevaba a la escuela, ¿no? Y a la noche se dedicaba a esto del trabajo sexual como un trabajo verdaderamente, que dije, el impacto va a ser mucho más grande si vemos a un actor que representa la vida de Sandra Cabrera llevando a su hija a la escuela y a la noche poniéndose los tacos, va a ser mucho más fuerte que alguien lo diga a cámara, ¿no? Y entonces decidí hacer segmentos de ficción recreados con actores, pero con todas ideas que yo sacaba de los testimonios, ¿no? O sea, era vida real de ella. Me parece que la ficción le aporta un plus de emoción, de veracidad, que el relato lo tiene solamente en la palabra, ¿no? Es así que empiezo a usarlo como un recurso, esto de la recreación. Y nada, cuando estreno la película de Sandra, que fue muy fuerte también para mí porque me abrió el espectro de lo que es el trabajo sexual, de lo que es un sindicato de trabajadoras sexuales, que era como impensable, ¿no? Para alguien que no estaba cerca de esas realidades. Me encuentro con mujeronas de 40 años, casi todas sostenes de hogar, madres de familia, con hijos a cargo, que trabajaban de esto como quien agarra la valija de herramientas y dice yo me voy a trabajar de tal hora a tal hora, y ellas se agarraban los tacos y se iban a parar en una esquina, de tal hora a tal hora, ¿no? ¿Vos te acordáis de, para los días de Reyes, íbamos todas, me acuerdo, a la juguetería esa que... Sí, toda la juguetería comprar juguetes para los siempre chicos. Fue, no sé por qué las trabajadoras somos, parece que queremos todo lo que no tuvimos, sí, los cumpleaños. Nosotros no tuvimos los Bueno, el objetivo más importante de la organización es ser reconocida como trabajadoras sexuales y tener los mismos derechos que tienen todos los trabajadores. Y eso lo que hace es que nos lleve a pelear en contra de, obviamente, el histórico patrón de las trabajadoras sexuales, que es la policía, que es con quien se queda con la mayor ganancia de nosotras, las trabajadoras sexuales. Ese es uno, y luego trabajar en el tema de mejorar la calidad de vida. Queremos que tener psicólogos para curar el alma, porque muchos años, pero muchísimos años nos han enfermado, ¿no? Diciéndonos que no valemos nada, que somos unas putas de mierda, que somos madres abandónicas, que somos drogaditas, que somos ladronas, como que la sociedad necesita
que nosotras seamos un, digamos, depósito de miserias, ¿me entiendes? O sea, como un tacho de basura donde la sociedad pacata, hipócrita, y la que consume, porque digo, si acá estamos paradas porque hay alguien que demanda, necesita depositar todas sus miserias en ese tacho, ¿no? Y me impactaron esos relatos. Me metí mucho en la película y bueno, se estrenó acá en Rosario, se vio bastante, lo tratamos de mover mucho y la cárcel de mujeres de acá de Rosario tiene una FM que funciona una vez por semana dentro de la cárcel, donde las mismas chicas detenidas hacen reportajes y tal. Y entonces una vez a la semana lo hacen en la FM, las llevan, las trasladan a ellas y las llevan. Entonces me llega a mí la comunicación de que me quieren hacer un reportaje por la película de Sandra Cabrera. Entonces voy a la FM, no a la cárcel, voy a la FM, yo sabía que eran chicas detenidas, pero claro, cuando entré en la mesa que estaban en el aire, yo no sabía cuál era cuál, quién era, si había alguna trabajadora social y otra estaba detenida. Era un grupo de 4 mujeres que me hacían preguntas y eso me llamó mucho la atención. Y me dio ganas de empezar a preguntarles a ellas y de tener ahí otra película, ¿no? De qué pasaba con la realidad de las mujeres presas. Fue tan fuerte el impacto, cuando termina el programa todas mandaban saludos a sus hijos, saludos a mi mamá, no sé qué, y después entra la policía, digamos, las custodias, que las tenían que llevar otra vez al penal, y las esposan ahí adelante mío, ¿no? Y me sorprendió muchísimo, porque tenían una actitud cuando la palabra estaba liberada, y fue otra la cosa cuando las esposaron y se las metieron en ese camioncito. El encierro destroza la identidad de las personas. La verdad que esto no se le decía a nadie. Ni al peor enemigo le deseo esto. No. Cumplió el añito la Antonella la semana pasada. Sí, vos me dijiste que había cumplido el añito. No puedo ni saludarla, no puedo hacer nada. Muchas de estas mujeres son víctimas, son hijas de madres golpeadas, nietas, abusadas, sin infancia. Estuve 8 años maltratada. Bien. ¿Cómo saliste de esa circunstancia? Pegándole un tiro y una puñalada. Le perforé el pulmón y una puñalada casi en el corazón. Arrepentida sí, obvio, me arrepiento de haberle quitado la vida. Pero, ¿era él o era mi hijo? Que si tengo que volver por uno de ellos, voy a volver. Por mi hija sí, yo siempre doy la vida. Le clavé la cuchilla acá y acá. Y si lo tuviera que hacer otra vez, calculo que lo volvería a hacer. Aunque la gente diga, ahí, pero ella se la buscó. Sí, pero se sufre. Somos seres humanos. Lejos de ponerme a favor del delito, me pongo a favor de los derechos humanos y del respeto que tiene que tener cualquier persona. Entonces, bueno, empiezo a tener un vínculo con ella. Yo siempre trabajo sobre el vínculo afectivo. A partir de allí empiezo a descubrir qué es lo que es necesario contar en esa realidad. Una realidad densa, dramática. Hay mujeres con bebés dentro de la cárcel, chicas muy jóvenes, hay poblaciones de entre 25 o 30 años y algunas, las más mayores, están por violencia de género porque han matado a su compañero, y las más jóvenes por tráfico de drogas, por robos calificados. Y bueno, era otro mundo tremendo, sórdido, que se me abría y que merecía un documental, así que ahí fue la serie Nosotros detrás del muro, que son 4 capítulos. Y bueno, ahí sentí que también estaba con mi compromiso otra vez en la lucha por los derechos humanos. Que vos tomás temas silenciados socialmente. Sí, sí, es como que paro la oreja en esas cosas, ¿no? Donde no se habla mucho, o donde veo las dificultades, ¿viste? La gente que es una papa caliente, eso, ¿viste? Esos temas que uno no sabe qué hacer y entonces los corre a un costado. Me parece que todo lo marginal, lo que no le podemos encontrar una explicación, lo que no nos gusta, ¿no? La gente en el encierro, por ejemplo, piensa, bueno, que haya más cárceles, que les pongan cárcel a los menores, ¿no? Cada vez cuando más chicos sean que estén encerrados, pongamos más rejas, y parece que ahí estaría la solución. Y es al revés, cuanto más encierro, más grande es el problema que tenemos afuera, ¿no? O sea, cuanto más no querramos ver esto, o el hecho de recuperar mujeres, ¿no? O mujeres o hombres que estén detenidos. ¿De qué manera la sociedad puede rehabilitar a alguien que nunca fue habilitado para nada, ¿no? O sea, que yo esté de este lado es una cuestión de azar. Me tocó a mí ser de clase media, o me tocó estudiar, me tocó que mi papá trabajara y me diera un ejemplo de trabajo.
pero el que le toca por sorteo estar en otro lado. Lo que quiero agregar como reflexión final es un poco para qué sirve o para qué cómo entiendo yo el cine documental de denuncia, ¿no? Para mí es realmente una posibilidad, es una herramienta el cine, una herramienta donde el sujeto protagonista al verse en la pantalla siente cierta restitución de su dignidad, una dignidad perdida. Y al verse el sujeto protagonista me parece que se va restituyendo un poco esa dignidad. Eso para mí significa el cine documental, una herramienta que antes diríamos una herramienta de liberación, ¿no? Ahora una herramienta para reparar la dignidad. Misiones, Ruinas de San Ignacio, tu tierra por adopción. Vos comenzaste tu vida en Córdoba. Bueno, mira, pasó bastante tiempo. Yo vine acá cuando tenía 27 años más o menos. Y a mí el hecho de estar aquí me significó entrar en contacto con la antropología, entrar en contacto con todo esto del espacio de frontera que es vivir en esta zona trinacional. Y unos años después, 4 o 5 años después, entrar en contacto con lo audiovisual, ¿no? Alrededor del género documental, en principio, donde pude caminar un poco esa primera convergencia de la investigación social y aprender las tecnologías audiovisuales. En el medio de un proceso educativo, el primero, pionero en el país, que fue un sistema de teleeducación. Y bueno, eso fue un experimento donde nos juntamos gente de distintas procedencias, había gente de cine también. Entonces es como que fuimos todos aprendiendo y transmitiéndonos lo que sabíamos hacer y construyendo una manera de producir documentales ahí. En la misma localización en la que estamos te muestra cómo este espacio que hoy tiene fronteras, de que tenemos el río Paraná dividiendo con Paraguay y el río Uruguay dividiendo con Brasil, era una misma región. O sea, lo podés ver en este sistema jesuítico, que eran 30 pueblos en toda esta misma región. Las fronteras que hoy están marcadas como líneas no lo estaban en la memoria histórica, cultural de los pueblos. Si volvés más atrás del tiempo jesuítico, tenías poblamiento aborigen común en todo este espacio. O sea, aquí la frontera no corta, la frontera es una manera de unir la región. La frontera está, pero la gente se siente mucho más afín, te diría, que con el resto de Argentina, con los países vecinos, ¿no? Como que se armó un espacio de interculturalidad donde es muy dinámico. Entonces, para mí este tema de vivir en una zona donde todo cambiaba, diferente de donde yo vivía en Córdoba, que era la zona más pampeana, ¿no? La pampa agrícola, donde todo era muy parecido. Entonces, creo que eso tiene que haber tenido bastante que ver en que esto se haya transformado un poco en mi búsqueda audiovisual, documental. Yo comencé esto de buscar cómo producir documental en el marco de esta experiencia educativa, teleeducativa, de que te hablaba. Por los años 90 voy de a poco incorporando también la faz de realización independiente. Entonces hay un momento en que el Instituto de Cine Nacional incorpora el primer llamado que se hizo para producir material desde las provincias. Y bueno, ahí yo presenté este proyecto de vivir en los bordes. Entonces se llamó Escenas de la vida en el borde y ahí tomamos un borde de tipo natural. O sea, nosotros en la naturaleza, sí, Misiones es una cosa muy atractiva, lo natural. Y entonces en este pequeño documental, que más había una ficción y un abordaje poético, trabajamos con las memorias del fuego del querido Eduardo Galeano. En medio de un sueño, el padre de los indios vislumbró
una neblina fulgurante. En aquellos vapores palpitaban musgos y líquenes y resonaban silbidos de vientos, pájaros y serpientes. El padre pudo atrapar la neblina y la retuvo con el hilo de su aliento. La sacó del sueño y la mezcló con tierra. Escupió varias veces sobre la tierra neblinosa. En el torbellino de espuma se alzó la selva. Surgieron en el aire el águila real, el guacamayo, el buitre, el colibrí, la garza blanca, el pato, el murciélago. Dejó sin rabo a los sapos y a los hombres. ¿Abuela, ya has tirado el río? Vamos derecho. Y después se cansó. No te vayas a apurar. En otro de estos cortos abordamos el tema de la diversidad étnica, y ahí sí tomamos las comunidades Mbá guaraní, que existen, por suerte, es nuestro tesoro, aunque por ahí no se lo aprecia como se debería, aquí en la provincia. Entonces ahí tomamos ese borde indio blanco, ahí desarrollamos en el corto que se llamó Seguir Siendo. El pueblo nuestro se llama Mbá. Me gusta hablar más de los Mbá porque guaraní viene después de la llegada de los españoles. Mbá significa nuestro estilo, nuestra cultura. Mbá. El arroyo que pasa acá muy cerquita nuestros se llama Cuñapirú. Significa una mujercita delgada, no flaca, sino delgada, delgadita. Que es una diosa para nosotros. Diosa de los ríos, o de los arroyos, o de los lugares. Y por eso seguimos viviendo desde muchos años atrás, en esta parte. En todos los lugares donde vive los Mbá, es el lugar histórico para nosotros. Pero hoy día no podemos habitar en ese lugar por la presión de los blancos, o ya los blancos no permiten, como si fuera de ellos la tierra, o el bosque, o el río. Éramos muchos, éramos miles y miles de Mbá. En un tercer corto tomó la cuestión de la frontera del río Paraná entre Misiones y Paraguay, y se llamó Un Paso con Historia, donde tomamos lo que acá se llama el paso, el cruce de la frontera, desde mujeres que desde que comenzó esta ciudad y la ciudad de enfrente, Encarnación, están atravesando diariamente para vender mercaderías, para vender alimentos más que nada. Pero bueno, se agrega siempre algún otro elemento que está más rozando de la ilegalidad, como puede ser cigarrillos o licor y así, muy en escala mínima, porque ellas mismas se llaman La Hormiguera. ¿Sí? Yo trabajo acá en el Paso, trabajo de pasera. Trabajé en el Paso como obrera hormiguera. Le dicen la hormiguita, ¿no? La gente que trae en la canasta, verdura, fruta. ¿Verdad? Yo trabajé 48 años en pasera. Yo también trabajo en el Paso. Sí. Ese es mi oficio. Este trabajo empezó hace mucho tiempo. Yo digo que por lo menos desde que hay dos ciudades acá. Una enfrente de la otra.
Son 2 ciudades, también 2 países, cada uno con sus cosas. Yo vivo del lado de acá, Encarnación. Es una ciudad chica, donde todavía nos conocemos todos. Un poco desordenada, no vamos a decir que no, sobre todo en las calles cerca del río. Nosotros le decimos zona baja. Ahí podés comprar lo que querés. Señora, ¿qué puede ser? ¿Pasa a mirar alguna fragancia? Cruzo todos los días hasta Posada. Al otro lado del río. Más organizada, más moderna, más elegante. Capté. En el centro. Pero apenas que te vas un poquito más lejos, demasiado que nos parecemos, mi reina. Porque aunque sean de países distintos, estas 2 ciudades van creciendo juntas. Y nosotros que todos los días caminamos por los 2 lados, sabemos muy bien que es así. Y un último se llamó Mistura de Vida, y ahí tomamos el borde entre Misiones y Brasil, en la costa del río Uruguay. Allí el sonido propio, la sonoridad del lugar es el portuñol. Es esa mistura, por eso también le llamamos mistura de vida, en la mezcla de las vidas, que entre las cuales hay un río, pero ese río no detiene para nada el ida y vuelta, el reencuentro familiar. Sucede como un espacio así de frontera, muy particular. Sonido, el portuñol, la mezcla de portugués y castellano, mezclado con también idiomas de la inmigración. Aquí ha venido mucha inmigración de diversos orígenes de ultramar, te voy a decir, más allá de la inmigración de los países fronterizos y del resto del país como tal. A la gente le gusta dividir. Tener las cosas bien separadas. Por ejemplo, el tiempo. Él va pasando. Claridad, oscuridad y claridad de nuevo, uno atrás del otro. Pero nosotros lo dividimos. A la oscuridad le llamamos noche y a claridad día. Y después le ponemos nombres, números. Lunes 23, 14 horas 45 minutos. Pero el tiempo nada sabe de eso. Él solo sabe seguir. Hasta acá es una cosa, desde allá es otra cosa. Pero la vida no es así. No se deja agarrar tan fácil. Dice el mapa. De un lado, Argentina. Del otro, Brasil. Y yo, Cristino, habitante de la frontera. Oh.
tiempo después, y te hablo ya de los 2000, que también llegó a ser una perspectiva que se incorporó desde el documental, desde la ficción y esto, el de incorporar también al sujeto, que es siendo filmado, de quien vas a conocer su forma de vida o su lucha, en fin, lo que sea, se incorpora también como un sujeto activo en la realización. Entonces, hablar de un video más de tipo participativo, construido en conjunto, esa es una perspectiva que en este último tiempo trabajé bastante más. Sigue ya con esta perspectiva mixta de fronteras atravesadas, que es nuestra visión de un proceso social y cultural muy importante que está teniendo lugar en Misiones, que empezó a mitad de los 90, y que es el sistema de lo que hoy se llama las ferias francas de Misiones. Es un sistema que comenzó desde la base, comenzó desde 6 familias rurales que vieron que en Brasil, en los pueblos de la frontera, usaban ese sistema y les permitía no dejar su chacra y a la vez incorporar un poco más de recursos económicos que desde la venta de sus productos no lo lograban. Y la mayoría de las familias aquí debían dejar ese espacio e irse a la ciudad a vivir de la basura. Entonces, es plena época neoliberal, del más crudo neoliberalismo, en el año 95. Y bueno, estas familias que se apoyaron en el trabajo de los años 70 de las ligas agrarias, ¿sí? De la zona del NEA, que fueron muy fuertes, muy importantes, algunos sobrevivientes de aquella terrible época de dictadura, que quedaron viviendo acá, también trabajaron a la par, y de 6 familias en el año 95, a la semana siguiente ya eran 12 familias, y hoy son más de 4.000. Es un sistema que itinera, o sea, se va de lo rural, es de atravesar fronteras, sale de su mundo de siempre y va a la ciudad a vender eso que ellos hacen, es sobrevivir sin dejar de ser. Y bueno, dentro del sistema, que fue creciendo, como te digo, en estos 20 años, a mí me interesó ver qué pasa con la mujer ahí adentro, la mujer rural, esa mujer tan sufrida, tan abnegada, tan trabajadora, que trabaja en la chacra, que sabe carpir, sabe plantar, sabe hacer todo lo que hace su hombre también, los hijos que también ayudan, y ella además cría a los hijos, sostiene la unidad familiar, y ahora se transformó en el pilar que maneja esa relación con la ciudad, ¿no? O sea, tuvo que aprender también a hacer en ese sentido, cómo gestionar un sistema que ya está formado son cerca de 70 ferias en este momento, en toda la provincia. Todo eso sucede el fin de semana, un día de la semana, o el sábado o el domingo, la unidad familiar o la mujer, depende de los lugares, se va a vender y se produce toda otra cosa que para ella le significó un aprendizaje, una revalorización. Y lo que hicimos fue comenzar todo este proceso con un taller de capacitación audiovisual en el manejo de una pequeña camarita. Y ahí fueron mujeres desde distintas ferias, 22, que aprendieron a manejar. Entonces, la película está formada por el cruce de estas miradas. Son sus propios puntos de vista con el tiempo que quedaron con esa cámara en su unidad productiva, 15 días más o menos. Y bueno, tenemos 40 horas que produjeron ellas ahí y tenemos unas 70 horas que produjimos nosotros en el equipo, dentro de las cuales unas 20 corresponden a todo el desarrollo del taller. Entonces, la película es el ida y vuelta entre todas esas formas de contar las cosas y las formas de aprender a contar en el caso de la tecnología, el uso de esta cámara. Fue hermoso recibir esas pilas de cassettes grabados, donde ellos, bueno, cuentan mientras van por el caminito con su carro de bueyes y van a la casa de la mamá para buscar determinadas verduritas que van a llevar el sábado y así. Pero aquí tenés otra perspectiva desde adentro que, bueno, está interesante. Y mi tarea acá de documentalista, de encontrar y armar un relato, una narrativa de tanta diversidad, es bastante difícil, como te imaginas, pero no es imposible y cada día empieza de una manera y termina. Yo no sé cómo va a quedar la película terminada, es parte de esa sorpresa y bueno, ahí estamos. ¿Esto que vas a mostrarme qué es?
Mira, esto es una especie de avance, llamémosle así, de este documental hasta la semana que viene, que tiene que ver con las miradas de las mujeres y las miradas nuestras, contando las ferias francas. Es un... Después tengo que hacer mi actividad acá en la casa también, como por ejemplo juntando la ropa. Las mujeres hacemos muchas cosas. Que cuando me sobra el tiempo libre también escribo cuando estoy descansando, cuando tomo mate, me gusta escribir lo que hago, lo que siento, y así dejar recuerdos por lo menos. Y hay que cocinar, hay que hacer pan, cosechar las verduras. Bueno, así como Vicenta, mirá, hay unos personajes, dejémosle ahí que nos acompañe mientras charlamos. Exactamente. Ahí está. Bella persona. Bellas personas porque tienen esa fuerza, ¿no?, de lo que hacen siempre y lo cuentan desde su propia vivencia. Ella planta stevia, eso es a lo que se dedica. Tiene un viverito y trabaja con stevia, esta manera de producir algo dulce, muy ligado a lo guaraní. Acá le llaman el caje. Y a mí me pareció que ella es tan dulce como esa hierba, que es lo que ella hace y lleva a vender. Claro. Y bueno, y después nos mostró su poema y dentro de eso fuimos construyendo retacitos en relación a las mujeres y sus experiencias y cómo ellas lo cuentan. Y bueno, ahí está, a la espera, ya está cerca de estar completa. ¿Todavía estás trabajando en este proyecto? Sí, estoy trabajando desde hace bastante tiempo y calculo que para agosto ya poder darle un cierre. Nunca es posible darle un cierre porque es enorme, inagotable, pero ahí la idea es dejarlo ya para poder compartirlo. Pero a mí me gusta, como decirte, contar el poder que tiene lo pequeño. Así, ¿no? Es esa cosa chiquitita que se repite todos los días y que de alguna manera en el hecho de que persiste tiene una fuerza de resistencia impresionante. A veces uno dice, ay, pero no hay algo, un movimiento social que cristalice de manera explosiva. Los hay, obviamente. Tal vez en estos espacios no es lo mismo que en los espacios urbanos grandes, donde la cosa ya llega a niveles donde debe explotar o debe, así, bueno. Aquí la manifestación de la resistencia es en lo cotidiano. Es mi punto de vista. A partir de eso, ahí hay un pequeño fragmento que también lo transformamos en una especie de avance, donde nosotros llegamos y se estaba produciendo la cuestión de ese registro participativo. Bueno. Dale. Mientras tanto que no producen mucha fruta, se puede aprovechar la tierra. Estos acá son plantines de familia que le dicen. Es una especie, mire qué hermosa que es. Con un poquito que he plantado en las bolsas y rinde un montón. Aparte muy sano. Este acá es el ajo menudo, el ajito común que cabezotas grandotas que da. La planta de yuyu, ¿dónde está? La planta de yuyu. Maravillosa cómo habla de las plantas como si fueran personas amigas de ella, ¿no? Exactamente, todo ella personalizado. Crece, sí. Ella rinde muy bien. Sí. Ella da como una familia de dedos. Claro. Son esas metáforas, ¿no es cierto?, que vienen desde la manera de relacionarse con la tierra. Ellos han estado siempre en relación con esto. Y este sistema nuevo que las saca de la tierra por un rato, por un día, y las lleva a lo urbano, urbano mínimo, urbano más grande, la capital o una ciudad chiquitita, y bueno, enfrentan esa frontera, cruzan otra vez ese borde y vuelven a lo suyo. Y vuelven fortalecidos, no solamente desde lo económico, porque han logrado vender, sino en el valor, en ver que lo que ellos hacen sirve, es apreciado por otros, y bueno, toda esa cosa que sabemos que nos pasa en la vida, ¿no?, que queremos encontrarse con una comunidad o un conjunto de personas que está atravesando lo mismo, ¿no? Bueno, la fuerza que da el ver que la situación no es única. Entonces, eso, lo colectivo que tiene este fenómeno es interesantísimo. Y ese es uno de los ejes también que ojalá que en este relato audiovisual pueda mostrarse como mirada al menos, ¿no? ¿Qué sé yo? Está bien.
Por ahora acompañamos unos amigos que están haciendo una película sobre mujeres documentalistas en el país. Entonces ya me tocó estar de este lado. Con Camila también está bien. No, solo los sábados. Miércoles creo que trabaja Santa Cruz. Esa es la que no sabía si. Bueno, ahí pronto vamos a tener un adelanto. Pero con paciencia. Bueno, nos vamos viendo. El sábado a la tarde no, viernes, sábado y domingo. Después yo te aviso cuando veas un horario para que estés ahí por